Infocus Consultores presenta. Bienvenidos al episodio número 51 de Ganar Podcast. Hoy tuve el gusto de platicar con Alejandro Sánchez, mejor conocido como el Cani. Alejandro es fundador de Publicom, una de las primeras agencias de publicidad en el noroeste del país, que este 2025 cumple nada menos que 50 años. Pero su historia va mucho más allá de hacer negocios. A lo largo de décadas ha sido una voz única, valiente y profundamente comprometida con el desarrollo de Sinaloa. Fundó el Consejo Sinaloense de Empresarios y ha estado al frente de múltiples causas ciudadanas que han dejado huella en el empresariado y en la sociedad civil. Estudió comunicación y periodismo en la Universidad de Navarra, en España, y complementó su formación en publicidad en la Universidad de Nueva York. También ha sido consejero de grandes empresas sinolenses como Sucarne y Grupo Alerta. Hoy, con más de 5 décadas de trayectoria, el Cani sigue provocando, inspirando y defendiendo sus valores, sus principios y lo que cree que es correcto para Sinaloa. Sin duda, esta es una conversación con un empresario diferente, un empresario que nunca ha tenido miedo de incomodar para construir. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Los dejo con Alejandro Sánchez. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. Con una larga trayectoria, reconocimiento y experiencia, somos tus socios en protección empresarial, contando con alianzas en más de 40 aseguradoras y afianzadoras del mercado. Nos distinguimos por nuestra transparencia y compromiso en cada paso del proceso, siempre fomentando la cultura de prevención y protección. Comprometidos con nuestros clientes, te acompañamos en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de un producto o cobertura hasta el proceso de reclamación por siniestro. Descubre por qué gran parte de las mejores empresas del país confían en nosotros. Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. De Seguros responde. Para más información, visita www.seguros.mx. Alejandro, pues bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Inga, por invitarme. Sí, no, gracias. Vamos a platicar muchas cosas, Alejandro. Es un honor tenerte aquí. Pero antes de platicar de Publicom, porque ya están por cumplir o ya cumplieron 50 años, y vamos a platicar de participación ciudadana. Pero antes quiero que me platiques la historia cuando estabas en la prepa y que te metiste al equipo de fútbol americano y el coach era nada más y nada menos que el Maquio Cloutier. Sí. Platícame esa historia. Bueno, un maestro del Chapule, de aquí de Sinaloa, por cierto, César Leal Angulo, después se metió al PAN, metió el fútbol americano en el Chapultepec y se hizo un furor. Se hicieron muchos equipos y teníamos una liga interna. Nadie más que nosotros jugaba en ese momento fútbol americano, ningún otro de colegio, escuela. La UAS después tomó un poco, pero no mucho. Entonces, dentro de los equipos que teníamos, por alguna razón, vamos a decir, sobró de pronto un equipo. O sea, es como que se llenaron los cupos y entonces quedamos como unos 10 o 15, volando, armaron un equipo nuevo, que entre nosotros decidimos que nos íbamos a llamar los Halcones Negros. Y pues no teníamos ni nombre, ni logotipo, ni coach. Y de pronto aparece, los maestros del Chapule detectaron a Manuel Cloutier del Rincón, que acababa de salir del TEC de Monterrey, ¿no? Se había graduado. Él había jugado mucho fútbol americano ahí con los Borregos y lo había hecho muy bien, ¿no? Había sido tackle. Y nos ponen a un tackle normalmente los coaches eran ya gentes muy mayores. Maquillo no, Maquillo estaba pues, jovencísimo, estaba de novio con su después mujer, con Leti Carrillo. Y pues era una cosa tremenda porque el compa estaba fuertísimo, ¿no? Era una mole. Entonces, por ejemplo, para nosotros yo era del backfield, o sea, era corredor. No, pues atravesar una línea donde estaba el Maquillo con el puro brazo nos tronchaba. Y fue una experiencia muy bonita. Yo aprendí a conocer y a admirar a Maquillo Cloutier, la verdad. Le agarré desde entonces una admiración y un respeto que duró hasta que se murió. Aunque a veces estábamos en campos opuestos, en la política, por cuestiones de negocio, de mío, de él o lo que sea.
Él se fue orientando primero en el PRI, después hacia el PAN, pero colaboramos en muchas cosas. Colaboramos en la ACUS, la Asociación para Construir la Ciudad Universitaria. Colaboramos, es un decir, yo era un morrito de 23, 24 años y nomás hacía talacha con ellos, que eran pues 15 años o algo así mayor que nosotros, era otra generación. Lo traté muchísimo en la CADES, era un tipo que se metía a todo, entrón, inteligente, capaz, muy valiente, con muchos pantalones, pero también con mucho cerebro. O sea, no dejaba que la valentía le ganara a su inteligencia. Gran empresario, muy emprendedor, creó un montón de empresas y pues hasta el final de su vida yo realmente lo admiré, lo reconocí y él pues murió en un accidente. Curiosamente murió en un accidente con un muy amigo mío que además era hermano de mi esposa. Javier Calvo Manrique se llamaba. Ok. Y murieron en un accidente, iba manejando Javier. Un accidente de tránsito. Sí, yo me acuerdo que yo nací, yo nací en 1990 y el Maquío se postuló a la presidencia en 1988, tengo entendido. Sí, no antes. No me acuerdo cuándo fue, pero sí se postuló. Bueno, sí, en 88. Y cuando perdió, vamos a decir, se vino para acá. Aquí nos vimos bastantes veces, no muchas, pero sí nos vimos. Ya tenía un montón de hijos. A él también me tocó colaborar con él en la escuela activa, porque él era papá activo y yo era pues miembro de la directiva, miembro permanente casi de la directiva de la escuela activa durante un montón de años. Y ahí él nos apoyaba muchísimo con dinero, con consejos. Yo fui varias veces a pedirle consejos. Y sus hijos más chicos estaban en la escuela activa. Los cuatro o cinco, no me acuerdo, un montón. Porque los otros 5, porque tenía 10, uno de ellos murió. Era amigo mío, el morrito. El Cid. Muy doloroso eso bueno, todo eso tuvimos. ¿Qué consideras que hace o hacía tan especial el estilo de liderazgo del Maquío Cloutier? Varias cosas, pero una de ellas era qué bien pensaba lo que iba a plantear y cómo lo planteaba como si no lo hubiera pensado. Y era valiente también en eso. Cuando ya se decidía, se metía a fondo y daba la cara, siempre daba la cara. Él se enfrentaba sin temor. Y ese liderazgo, pues mucha gente le tenía miedo, pero para mí me parecía muy inspirador. ¿Tú crees que ese tipo de liderazgo hace falta en los días de hoy? Muchísima falta, porque ahorita lo que predomina es una situación, en primer lugar, de importamadrismo, en segundo lugar, de agachar la cabeza, y en tercer lugar, de ignorancia. Y Maquío era todo lo contrario en las tres cosas. Era muy involucrado, todo le importaba. Nunca agachó la cabeza, nunca. Y estaba perfectamente involucrado y no tenía miedo ni seguir, ni encabezar. Los de mi generación, que ahorita andamos en los 34, 36 años, o las personas más jóvenes, ¿qué tipo de enseñanzas crees que deberíamos de saber del Maquío Cloutier? Yo creo que debería describirse una vida corta, como crónica corta de la vida de Maquío. Y creo que esto que estamos hablando ahorita y otras más deberían de saberlo. O sea, es que no puede uno tener una sociedad completa y una sociedad madura si la gente no participa. ¿Y qué gente va a participar? Pues los que tienen más medios. O sea, una persona que no tiene medios, pues apenas se va al día con día, se justifica más que no participe. Estoy de acuerdo. Pero una persona que ya tiene suficientes recursos como para que no tenga que estarse preocupando por el día con día, desde mi punto de vista y el punto de vista de Maquío también, lo compartíamos, tiene la obligación, no nada más la posibilidad, de participar y de encabezar, agarrando la causa que sea. Es agarrar cualquier causa, lo que sea. Que el jardín botánico, que la ribera del río, o meterse a la política como lo hizo él finalmente. Hay miles de causas por ahí. Nadie le entra a las cosas. Claro. Por eso siempre somos los mismos güeyes los que andamos ahí, Sí. que oportunistas nos dicen y mitoteros, y bueno, está bien la gente que hable. Sí, sí. Ahorita vamos a tocar un tema de lleno, le vamos a meter duro el tema de la participación ciudadana.
Pero como paréntesis, Alejandro, tú estudiaste, aquí tengo comunicación y periodismo en la Universidad de Navarra, en España, ¿no? Sí. Platícame por qué decidiste estudiar esa carrera y de dónde viene tu interés por la comunicación. Fue un poquito por default. A mí no me, o sea, más que nada, cuando yo salí de la prepa, en primer lugar estaba muy joven. En aquel tiempo la prepa era De 15 años te graduaste, sí, ¿no? sí, Me dijiste. de la prepa, sí. En aquel tiempo eran 2 años de prepa, ¿no? Hubiera salido de 16 si hubiera 3 como ahorita. De todas maneras, muy joven. Entonces resulta que yo no quería estudiar las carreras tradicionales, no me atraían ni medicina, ni derecho, ni administración de empresas, nada me atraía. Y yo siempre fui bastante lector. Y el que era entonces director del Instituto Chapultepec, era un hombre muy culto, se llamaba Manuel García Galindo, fue el director fundador del Chapultepec. Brillante. Fíjate, ahorita ligándolo con lo que me preguntaste al final de Maquillo, no existen crónicas bien hechas de las vidas de gente como Manuel Cloutier, como Manuel García Galindo. Manuel García Galindo fundó el Chapultepec. ¿A qué te refieres con crónicas? ¿Con historias documentadas? Una cosa que no sea ni un reportaje sencillito de una página de periódico, pero tampoco un libro de 300 páginas que nadie Tampoco una va a leer. biografía, pues. Una biografía cronicada, o sea, una cosa de, ¿qué te diría yo? Que pueda ponerse en un folletito de 10 hojas, con lo fundamental, lo sustantivo, lo más importante, que responda a la pregunta que me hiciste. Qué interesante. ¿Qué tiene que saber la generación actual de personalidades como esas? De gente que construyó aquí en Sinaloa. Y no nomás Maquillo o García Galindo. Hay muchísimas, bueno, no muchísimas, pero hay varias personas sumamente valiosas que le han aportado a Sinaloa pues, muchísimo. ¿Y tú crees que esas crónicas que dices, así como debería haber de algunas personas, también debe haber de algunas empresas sinaloenses? Sí, pero las empresas finalmente las hacen las personas, claro. Sí. O sea, una crónica así de alguien como Juan Manuel Ley López, por ejemplo, o como Enrique Coppel Tamayo, Claro. o Enrique Coppel Luquen, Claro. o como Guillermo Elizondo Collar de Mazatlán. O De como, Los Mochis. Sí, de Los Mochis, perdón. Sí. O como Rodolfo Madero, no, el papá Pancho Rodolfo. Madero, y luego también Rodolfo Madero de Mazatlán. Por supuesto. Hay muchísima gente así, que prefieren, el empresario generalmente prefiere vivir un poquito en la oscuridad. A Maquillo nadie lo conocía como empresario, y era un mega empresario. Lo conocían por la política. Pero en fin, eso es lo que yo creo que hace falta que la gente sepa, porque a los empresarios se les sataniza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los gobiernos, tanto los del PRI como los que siguieron ahora y más estos de ahorita de Moreno, pues les resulta cómodo satanizar al empresario porque siempre tienen que tener un puerquito a quien estar echando la culpa. Es como Trump, que ahorita se le cayó la economía gringa y ya le echó la culpa a Biden. Hazme el favor. Aquí puedes decir lo que tú quieras, Sí, ¿no? Tú sí. tienes la libertad de decir lo que tú Ok. quieras y como quieras. Sí, ya eso hizo ayer el sátrapa este. Oye, Alejandro, platícame, decidiste estudiar comunicación a la Universidad de España. Sí. Y yo creo que te fuiste a estudiar en una época donde no era tan común irte al extranjero a estudiar. Platícame brevemente cómo fue esa experiencia de irte al extranjero. Cuando yo no me gustaba ninguna carrera, y estaba muy joven aparte para que me gustara, el director del instituto, que era cercano a mí, me dijo, ¿por qué no estudias comunicación? ¿Qué es eso? Le dije, ya me explicó. Y me gustó, me atrajo. Y entonces yo, pues por supuesto, no pensaba en Europa, nadie estudiaba en Europa. Yo me pensé en ir a Georgetown, en Estados Unidos, una universidad jesuita. Apliqué, pero pues no me admitían de 15 años, querían que tuviera 18. A los 15 años, 3 años para 18, pues se te hace una Es un eternidad. mundo, sí. Entonces, pues me fui a vivir a México una temporada para hacer tiempo, para madurar, para ¿no? A ver qué onda. Ahí estuve viviendo en México unos 6 meses y en eso llega a donde yo vivía, una residencia de los del Opus Dei, que se llama la RUP. Llega una persona de Culiacán, que era del Opus Dei, y que acababa de estar en Pamplona. Había estudiado en Roma y luego en Pamplona. Y él me habló muy bien de Pamplona, de la Universidad de Navarra, me puso maravillas. A mí España no me atraía porque España era una dictadura y Franco y estaba todo satanizado aquí en México. Pero ya me explicó y me dijo, no, pues es que no hay una dictadura así pesada, aquí también hay dictadura en México y razonablemente bien, lo cual era cierto. La dictadura perfecta que después dijo Vargas Llosa, ¿no? Sí. La dicta blanda del PRI. Y entonces, pues, aplicamos, le habló él al director de la carrera, el director de la carrera dijo que no, absolutamente, pero lo convenció
era mucho mayor que yo, era el Chito López Félix, de aquí de Culiacán. Después se hizo sacerdote, fue un sacerdote muy importante, y después fue secretario del cardenal Garibi Rivera. Un tipazo, el Chito. Y el caso es que, pues, así fue como nos comenzamos a sacar cuentas, y resulta que salía yo casi igual o más barato que irme a Monterrey, al TEC. Y mi papá dijo, para adelante si quieres irte, y si no te gusta, te regresas. Y así me fui. Todavía tenía 15 años cuando me fui. Me fui en octubre del 64, que fue el año que salí de la carrera. Y ya, así fue. Y llegué, y la primera semana casi me regreso porque me sentía muy extrañando a mi casa y a Culiacán y la madre. Pero a la semana me comencé a sentir adaptado y ya nunca volví a pensar en regresarme. Y al haber tenido esa experiencia, ¿crees que haya cambiado en ti algo o haya influido en ti de alguna manera para los siguientes años profesionales que tuviste? Influyó totalmente. Como, dame un ejemplo. La gente que conocí, de que leían, que... Yo aprendí ahí una cosa, que no basta leer, hay que discutir lo que uno lee, con gente que también haya leído, lo cual aquí en Culiacán yo no encontraba por ningún lado nunca. Pero allá te sentaba, por ejemplo, estudiábamos en la biblioteca, que era un galerón así, pero la biblioteca estaba rodeada de cubículos donde cabían unas 8 o 9 personas. Entonces estudiábamos durante unas 3, 4 horas y luego nos reuníamos un grupito en un cubículo de esos, que había montones, los apartábamos y nos poníamos a discutir. Y yo cuando aprendía no era cuando leía, sino cuando discutía. Aprendía al escuchar y aprendía al hablar, al explicar, al argumentar. Entonces aprendes a hablar, aprendes a verbalizar, aprendes a argumentar, a persuadir, a convencer. Son muchísimas habilidades que después son extraordinariamente útiles. Aprendí a escribir también, a redactar, pues, ¿no? Bastante bien y bastante rápido. A mí no se me atora una hoja en blanco nunca. Y así, y eso fue. ¿Y crees que esa etapa y esa característica que mencionas te haya formado para después la participación ciudadana que hiciste durante todo el tiempo? Sí, yo creo que sí, aunque allá no había mucha participación ciudadana. Estaba muy reprimida. No había partidos políticos, no había nada. Era la España de Franco, ¿no? Una vez hubo una manifestación en el 68 o 67 y yo fui de mitotero nomás a ver, y a la noche me llegaron unos policías a mi casa diciendo que era la primera y la última vez que iba a estar yo en una manifestación y que la siguiente vez me iban a ir por mí y me iban a poner en la frontera con lo que llevaba puesto, en la frontera de Francia. No, pues imagínate, pregúntame cuántas veces volví a ir a manifestaciones. No, pues sí. Nunca estabas controlado totalmente. Claro. Oye, Alejandro, pues eres el fundador de Publicom, ¿no? Sí. Una empresa que en este 2025 cumple 50 años. Sí. Platícame la historia de fundación de Publicom. Bueno, yo primero trabajé en una revista del Opus Dei como periodista. Trabajé 2 años y medio. Después me vine a Culiacán un poquito como a recuperar mi adolescencia. Viví en mi casa con mi mamá y mi papá durante un año. Y trabajé en Coppel, con don Enrique Coppel, del cual aprendí también muchísimo. Y no solo don Enrique, sino de varias personas que estaban ahí. Gentes que don Enrique tenía, valiosísimas. Ahí, por ejemplo, te interrumpo. ¿Qué más le aprendiste a Enrique Coppel? Con Enrique Coppel le aprendí la forma en la que emprendía y cómo se aventaba hasta dónde. Me tocó una época de cambios en Coppel, la llegada de la ropa, la tarjeta de crédito Coppel, la tarjeta Coppel. Me tocó la entrada de las computadoras. Se compró un sistema 3 de IBM que era del tamaño de esta habitación. Una computadora que ahorita este teléfono que tiene más memoria. Power que... Sí. No solo memoria, el chip es más poderoso que la computadora esa. O sea, me tocaron muchos cambios que don Enrique quería hacer. Creció Coppel de 100 empleados que tenía cuando yo entré a 300 cuando salí. En 2 años estuve. Y aprendí también cómo lo importante que era hacer un equipo. Don Enrique tenía un equipo humano brillante, que todavía siguen siendo mis amigos. Héctor Ortiz, Jorge Romero, eran gentes, Guillermo Álvarez, una persona valiosísima. Toda esa gente luego, el sucesor de don Enrique Coppel Luque, sí, se quedó con el equipo y con él. Y ahorita ya están jubilados todos, ¿no?
Pero el equipo ese que don Enrique fue formando laboriosamente con los años y la lealtad que le tenían a él y al concepto de Coppel, y cómo don Enrique los escuchaba y toda esa parte me pareció para mí un aprendizaje enorme. Qué interesante. Después de eso me fui a trabajar a México, porque dije yo, ya viví Culiacán, ya pasé mi adolescencia de vuelta, ya. Y me fui a trabajar, hice una lista de empresas, quería trabajar en una empresa muy grande, ¿no? Y puse a Bimbo, Celanese, Mexicana, una lista. Hablé a Bimbo, en Bimbo me contrataron. Ya no hablé a las demás. Y estuve trabajando 2 años y medio en Bimbo, también extraordinario. ¿En Ciudad de México? Sí, en la central de Bimbo. Primero entré a Bimbo y luego en Bimbo me pasó don Lorenzo Servitje, que era el dueño de Bimbo, con quien yo tenía la fortuna de tener juntas todas las semanas. ¿Lo conociste? Sí, cómo no, muy bien. Qué bien. Don Lorenzo, un tipazo. Qué bien. No lo conocí como conocía a don Enrique Coppel, ni mucho menos, pues, Sí. porque nos veíamos una vez a la semana. Pero lo conocí, lo respetaba. Bimbo ya era muy grande, ¿no? Tenía fábricas por toda la República y distribución. Pero también escuchaba. Yo me acuerdo que a mí me escuchaba. Una vez le dije unas cosas que alteraron sus decisiones. Y tomó decisiones como comprar una fábrica entera de Tigre Toño, me acuerdo, de papitas. Bueno, el caso es que ahí trabajé 2 años más, 2 años y medio. En esa época me casé con una persona con la que me había puesto de novio en Culiacán durante el tiempo que estuve en Coppel. Y dije, bueno, pues ya no quiero ser cola de león, ahora quiero ser cabeza de ratón. ¿Por qué? No sé, la verdad no sé, simplemente dije... ¿Tú lo querías eso desde ya fui desde empleado, no fue o lo decidiste en esa gradualmente. etapa? Yo al principio no me consideraba empresario, me consideraba periodista. Después sí, ya cuando entré a Coppel comencé a entender lo que era un empresariado. Ok. Y ahí decidí que yo quería ser el jefe. Cuando entré a Bimbo dije, es un aprendizaje. Cuando renuncié a los de Bimbo les costó trabajo dejarme ir. Me ofrecieron muchas cosas. Le dije, no, es que no es cuestión de sueldo ni de nada. Es cuestión de que yo quiero ser cabeza de ratón. De querencia, pues. Sí. Estaba en tu querencia. Y voy a probar, y si no funciona, pues como quiera me empleo. Ya me había dado cuenta que yo era útil y que podía ser empleado fácilmente. Claro. No tenía hijos. Entonces, pues, vale la bronca. Y ahí, con un poquito de ahorritos que tenía, me vine. Y puse Publicom como una agencia de publicidad. Entonces nace Publicom regresando tú de Ciudad de México. Sí. Ok. Sí, en junio del 75. O sea, Junio ya del faltan 75. 2-3 meses para cumplir. Ok, un mes. Como el 15, no me acuerdo bien. Muy bien. Y me puse ahí en el Conjunto El Dorado, hay una oficina. Contraté 2-3 gentes y me puse a trabajar. Ya tenía clientes bastante rápido. Agarré de clientes a Casa Ley. Y el primer cliente que tuve fue Juan de Dios Solórzano, el gerente de la Volkswagen de Culiacán Automotriz, que lo ando buscando, por cierto, porque lo quiero invitar era un tipazo él. Al aniversario, ¿lo quieres Al invitar? aniversario, sí, no lo he vuelto a ver hace muchos años. Y también tuve como cliente, me tocó la oportunidad de agarrar a la CADES de cliente, que en ese momento la CADES agarró un careadón con Luis Echeverría, más bien Luis Echeverría, el presidente de México, agarró un careadón con CADES porque les quería quitar 100,000 hectáreas o más aquí en el centro de Sinaloa. Y yo colaboré con un equipo donde estaba el presidente de CADES, Lauro Díaz, con el gerente de CADES, el Tata Castro, y otros, Javier Angulo, de la pequeña propiedad, y hay gente como Maquillo, como Roberto Tamayo, empresarios, agricultores, y se hizo una lucha muy bien planteada, según yo, según yo y según ellos se decidió, y se mandó la lucha política a la Ciudad de México y la lucha aquí. Pues nos publicamos unos desplegados enormes de una plana entera en los periódicos nacionales para evidenciar lo que nosotros decíamos que era un despojo. Y pues sí, le ganamos a Echeverría, no perdió, tuvo que dar marcha atrás. Eso fue un logro enorme para mí y un posicionamiento muy bueno. Tú con la cachucha de Publicom, ¿verdad? Entonces Publicom nace como una empresa de mercadotecnia y publicidad. Sí. ¿Cómo era una empresa de publicidad en los 70s y en los 80s? No me lo imagino, ¿eh? Yo como millennial no me lo imagino. Si éramos, pues el jefe, que era yo en este caso, una secretaria que era Tocho Morocho, era todóloga, recepcionista, todo. Tenía que ser una mujer, pues generalmente era una mujer muy, muy versátil y muy inteligente. Y lo era, Josefina Curiel, la primera que tuve, y me duró 20 años. A mí me duró mucho la gente, gracias a Dios. Luego
un montón de diseñadores diseñadores en unas cosas que se llamaban respiradores, que eran unos muebles horribles de madera, altos así, eran 4 o 5. La producción de radio generalmente la maquilábamos con las emisoras de radio y también la producción de televisión. No teníamos en general las agencias equipos de producción, inclusive las agencias con las que yo trabajé en México cuando estaba en la Bimbo, era el talento lo que ofrecían, lo que vendían. Y en todo caso tenían el área de diseño in-house. Y ese fue el diseño que yo hice. Tenías el diseño in-house de la agencia, y el talento creativo, o sea, el copy, la redacción, la concepción de las estrategias que le ibas a vender al cliente. Eso lo teníamos 1 o 2 personas, 3 personas en la agencia. Así éramos pocos al principio. Y hoy, por ejemplo, pues es totalmente impensable que una empresa de cualquier tamaño no invierta el marketing, pero creo que antes no estaba muy en el chip. No, para nada. ¿Cómo le hacías para convencer a los empresarios que era una inversión, no un gasto? En general, sí costaba mucho trabajo. Yo iba a hablar con gente que ya estaba bastante convencida. Ah, ok. ¿No? Bien sí, seleccionados, pues, tus clientes. Sí, porque si no, no tenían ni el más mínimo objeto. No podías tú convencer a la gente que no te decía que no, yo no me interesa hacer publicidad. Gente como Coppel ya hacía publicidad, pero Coppel no era mi cliente en aquel tiempo. Coppel tenía todo in-house. De hecho, cuando yo estuve en Coppel trabajando, elaboramos una especie de agencia in-house que les duró maravillosamente durante muchos años. Pero yo tenía Ferretera Rincón, la Cades, por supuesto, y gentes como Pancho Madero, como Guillermo Elizondo, que tenían sus propias empresas, y muchos otros clientes de ley, como digo, una temporada. ¿Cómo convencías a la gente? No era muy difícil convencerlos. Más bien esperaba, y yo tuve la suerte siempre de que casi nunca tuve que salir a vender. El Hotel Ejecutivo fue un cliente muy importante para mí. Era Chuy Hernández, que era un horticultor, y así. Y en 50 años de Publicom, ¿cuál fue la época o la etapa más difícil? Ha habido varias, es cíclico. Publicom ha tenido varias transformaciones radicales en su vida. Ahorita está viviendo otra, sí, o ya la vivió, está en proceso. Esa ya no me tocó hacerla a mí, le tocó hacerla a mi hijo, que es la cabeza de Publicom ya. Pero, por ejemplo, de ser una agencia de publicidad, así como la acabo de describir, llegó un momento en que comenzamos a jalar la producción. Jalé la producción toda y la metí in-house. Y éramos 40, 45 personas trabajando en Publicom. Teníamos equipos de video, Estamos hablando de una época en la que todo era analógico. Entonces, los equipos de video, los equipos de audio eran muy complejos, muy grandes, ¿no? No como 2 generaciones antes, pero mucho más grandes que lo que es ahorita. ¿Qué año estamos hablando? ¿80s? Estamos hablando de los 80s, ¿80s? sí. 80s, mediados de los 80s, principios de los 90s. Yo tenía un estudio de grabación, tenía un cuarto oscuro, tenía cámaras, tenía todo eso. Y gente que los manejaba. Aparte de los respiradores de los diseñadores y de los creativos. Tienes una frase que ayer que nos vimos, me dijiste que me gustó mucho. Dice, más vale un buen amigo que un mal cliente. ¿De dónde viene esa idea? Partners, reclutamiento empresarial. Encontramos la pieza perfecta. Hazlo simple. No me acuerdo bien de con quién se me ocurrió, pero casi desde el principio. O sea, yo tenía clientes que eran amigos míos antes de ser clientes y cuando comenzaba a trabajar con ellos, la relación se empezaba a agriar. Y en ese momento dije yo, a ver, ¿cómo está la cosa? Este cuate era muy amigo mío y ahorita está dejando de ser amigo mío y como cliente tampoco me sirve. Entonces, ¿qué? Pues yo prefiero seguir teniendo el buen amigo y no tener un mal cliente, ¿no? Y así se me ocurrió y se convirtió como en un mantra mío. Prefiero tener un buen amigo que un mal cliente. Y sí se lo tuve que decir alguna vez a algún amigo mío. Que se estaba agregando la relación, no solo por él, sino por su equipo. Y sí, me funciona muy bien. También me dijiste que tú siempre has buscado clientes con mayor calidad de persona que tú. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Cuando uno trabaja la comunicación de alguien, te metes a cuestiones muy, muy internas. Okay. ¿Sí? Muy internas de la personalidad. Yo te dije que había habido el cambio primero a una agencia de producción y a finales de los años 90 hicimos otro cambio al concepto de marca, lo que llaman el branding. El branding la marca es mucho más que el logotipo, el nombre, es la esencia de lo que es una empresa.
O sea, es la marca Coppel. ¿Cómo es Coppel? A mí nunca se me olvidó una vez que me dijo Juan Manuel Ley, estaba en pleno pleito con MZ. Estaban todavía muy parejos, no era tan grande Ley, estaban como iguales. Y me acuerdo que se agarraron una guerra de pleitos y yo le decía a Juan Manuel, yo trabajaba para Juan Manuel, ¿por qué? ¿Para qué? Es que mi público siente que yo no me dejo. Mis clientes quieren ver que no me dejo. Y esa es Ley y así voy a seguir siendo. O sea, él conocía o sentía la esencia. Dije, ¿de dónde sacó esto? ¿No? O sea, Juan Manuel tenía 10 años de haber agarrado, su papá había creado Casa Ley, don Juan Ley, que yo no lo conocí. Sí lo conocí, pero de vista. Pero esa era la esencia. Y muchos años después, pues, cada empresa tiene su esencia. Así es. ¿No? La esencia de Coppel, ¿cuál es? Puertas abiertas. La gente entra y sale como perros, atiende a los clientes, les da crédito. Órale, ahí lo tiene. Aquí le da crédito. Al que no tiene crédito, no tiene. En un banco no entra porque la puerta está cerrada. Claro. Y ahí en Coppel. Claro. Tú, Alejandro, pues tienes muchos amigos que han sido tus clientes y al revés, conoces mucha gente. De los clientes que has tenido, que ahorita me mencionaste varios, ¿qué has aprendido de tus clientes? Es lo que te quiero preguntar. ¿Recuerdas algún cliente, obviamente sin mencionar nombres si tú quieres, pero alguna lección que te hayan dejado, ya sea en lo profesional o personal? Muchos. O sea, ahorita te mencioné a Juan Manuel con ese concepto de decir... Sí. Pero sí, cómo no, de casi todos los clientes aprendí. No casi todos, de muchos clientes yo aprendí muchas cosas, pero son cosas que a lo mejor no los tengo tan presente como ahorita me vino de la memoria, porque eran decisiones que el cliente iba tomando en el camino a medida que estábamos platicando de un tema, de alguna anécdota o de alguna situación que se estaba presentando. Ahorita de momento no me viene a la cabeza, pero cómo aprendí yo cosas de don Enrique Coppel, de don Pancho Madero y de Rodolfo, su hijo, también mucho. Del mismo Guillermo Elizondo, por ejemplo, yo le decía a Guillermo, oye Guillermo, pero es que te estás dispersando, tienes muchos, es una enseñanza de Dumois del CEDEM que no te disperses, que te enfoques. Uh-huh. Y entonces yo le decía, sí, me dice, yo entiendo eso y tienes razón, pero yo necesito presentar para los ejidatarios una cara y para los pequeños propietarios otra. Caray, dije yo, esa es una cosa buena que hay que entender, ¿no? Cómo la marca tiene que ser un poquito diferente para unos mercados y para otros, porque los ejidatarios no se sienten identificados con una empresa que va dirigida al pequeño propietario, bueno, sí, respetando las audiencias. Sí, ahora Alejandro, hace unos días me tocó ver al Alex, a tu hijo, y me dijo algo, no sé si es real o es en tono de broma, que dice, mi papá dice el 25% de su tiempo y de su energía se lo ha dedicado a Publicom, el otro 25% a la familia y el 50% restante a la participación ciudadana. No sé si es real o no sé si sea... No sé, es muy difícil cuantificarlo así, ¿no? Pero sí yo le he dedicado mucho. Yo he tenido la suerte, o si es que le podemos llamar suerte, de que nunca me han faltado clientes. Y de que no tenía que ni siquiera que buscarlos. La única vez que yo busqué un cliente me batió. Una señora. Y quedé muy escamado, no me gustó. Y después lo agarré el cliente porque el jefe de ella me buscó y bueno. Yo tenía suficientes clientes y luego nunca he sido muy aborazado de decir quiero crecer más y más y más por crecer. Yo creo que finalmente lo que uno tiene que hacer es tener una empresa rentable, una empresa sólida, una empresa prestigiosa y una empresa que te dé suficiente para vivir y para ahorrar. Y con eso me conformo. A lo mejor soy conformista y a lo mejor ahorita podría tener yo una mega agencia, pero no era esa mi tirada, nunca fue. Yo prefiero ser un buen amo de casa. O sea, estar aquí en Culiacán y mejorar Culiacán hasta donde Culiacán se deje, ¿no? Porque tampoco se puede lograr, ¿no? Nomás porque sí. Con eso, pues cada quien tiene sus objetivos, ¿no? Y uno de mis objetivos es mejorar los entornos míos, es mejorar los entornos donde yo estoy. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿De dónde nace tu interés en la participación ciudadana? Yo creo que de este concepto que te acabo de decir, o sea, yo creo que uno tiene que buscar mejorar el entorno en el que se desenvuelve. Si estás en una escuela que escogiste para tus hijos, mejórala.
¿Y qué hay que hacer para mejorarla? Pues ve, pregúntale a los que saben y luego pues, pon los medios para mejorarla. Júntate con gente buena, nadie puede solo. Todos tenemos que trabajar en equipo, todos. El lobo solitario, yo desconfío mucho de él. Y pues estar mejorando constantemente. ¿Qué es mejorar? Pues darles más que hagan bien lo que hacen. Si es una escuela, pues educar y que además sean rentables. Para mí el concepto de rentabilidad es importante. No puede uno estar todo el tiempo pidiendo dinero a la gente. Yo creo que de ahí viene cómo mejorar Culiacán, cómo mejorar Sinaloa. Claro, hay cosas más de fondo, cómo mejorabas la política en tiempos del PRI, pues metiéndote al PRI. Yo nunca me metí al PRI, por supuesto. En esa época, en los 70s, en los 80s, que te empezaste a interesar por la participación ciudadana, ¿cuáles eran las necesidades o cuáles eran los problemas del Culiacán de aquella época? Mira, yo no puedo decirte, o sea, sí sabía cuáles eran los problemas, pero yo no me metía tanto a los grandes problemas, sino a los problemas de mi entorno. ¿Cuál era mi entorno? Mi empresa, mis colegas, los medios con los que yo trabajaba, la escuela donde yo tenía a mis hijos, ¿El club? el club ¿Pertenecías a un club? campestre, sí, Ajá. un club campestre. Yo estaba en el club campestre. Ese era mi entorno. Entonces, ¿yo qué hice? Pues comenzar a sugerir y a empujar para que cambiara. Y lógicamente la gente te dice, ¿quieres cambiar? Ven y métete a la directiva. Bueno, le entro, yo no le saco. Entonces fui presidente de la Canaco, fui presidente del campestre, fui presidente de la escuela activa, pero en equipo. En la activa yo siempre trabajé con Óscar Blanco y con Alfredo Lomelí. Y otros que no entraban y salían más, pero esos dos éramos permanentes, ¿no? Esos tres, ellos dos y yo. Y creo que sí mejoramos la escuela activa, y ahí está la escuela activa funcionando, y ahí está la Canaco. Fue una época muy buena cuando yo fui presidente, pero éramos equipo también. Yo estaba ahí con José María Espinosa Los Monteros, estaba con el Willy Acosta, con Chendo Flores, el Güero, y pues creo que hicimos que la Canaco tuviera una voz y una presencia que desafortunadamente no tiene ahorita, tal cual. Se nota que tienes una personalidad muy confrontativa, ¿no? Que se nota que eres directo. Eso no te ha... me imagino que tiene sus ventajas, pero no ha tenido consecuencias. Sí, cómo no. Claro, ¿Qué tipo claro de consecuencias? No, pues hay mucha gente que le caigo gordísimo, gratis, nomás sin verme, y digo, sin conocerme. Sí, claro. Sí, soy demasiado directo, tal vez. No me gusta andarle dando vueltas a las cosas. Y sí, soy claridoso, ¿no? Se me hace que es una de las buenas características de los culichis, de los sinaloenses, que decimos las cosas como las vemos. Como las vemos, las cantamos, como dicen, ¿no? Uh-huh. A mí se me pasa la mano a veces, reconozco, ¿no? O sea, y soy muy opinionado, como leo mucho, ¿no? Sí. Y estoy muy atento a los medios nacionales, internacionales, pues siempre tengo opinión sobre las cosas, y según yo, medio bastante documentada. Sí. ¿No? Pero sí, yo creo que estoy consciente que debo de bajar 2 rayitas. Tienes quiero seguir platicando de participación ciudadana, y en ese trayecto tú, junto con otras personas, fundaste el Consejo Sinaloense de Empresarios. Sí. ¿Cuál es la razón de ser del consejo? Unir al empresariado de Sinaloa, más allá de las cámaras tradicionales. Los empresarios casi todos están en diferentes cámaras especializadas, que Claro. la Canacintra, los industriales, la Canaco, los comerciales. Yo empecé a razonar por ahí, por los principios de los 90, que tal vez sería conveniente unir empresarios grandes o medianos, ¿no? Y ahí también poner algunas personas valiosas que tuvieran que aportar, aunque no fueran grandes empresarios. O sea, unir a los grandes empresarios, tipo Juan Manuel Ley, tipo Enrique Coppel, ya hijo, Luquen, y así, Guillermo Lizondo, los que mencioné hace rato, con gente valiosa y con algunos jóvenes, ¿no? Como Sergio Esquer, que en ese momento eran muy jóvenes, como Agustín Coppel, abogados como Jorge Chávez Castro, que era pariente mío, pero que tenía mucho que aportarnos. Unirnos para poder tener una voz más clara y más fuerte ante los gobiernos. Los gobiernos en aquel tiempo eran muy fuertes, eran gobiernos del PRI. Era una dictadura esto, una dictadura sexenal, ¿no? Que la gente dice que votaba, mentiras, ¿no? Por un gobernante, gobernador, presidente, y era un dictador sexenal.
¿Por qué? Pues, ¿por qué dictador? Porque tenía todos los poderes en la mano. Era el jefe del Ejecutivo, pero también era el jefe del Legislativo y era el jefe del Judicial. Él ponía al Poder Judicial. Como lo que está pasando ahorita ya otra vez, de vuelta. ¿No? Lo dejamos de tener con Cedillo, gracias a Dios. Estuvimos una buena temporada con un poder más disparejo y ahorita ya estamos volviendo a eso. Entonces, pues eso, me metí sentí yo que teníamos que participar para poder sacar adelante. Y tú fuiste el primer presidente, ¿no? Sí, del yo consejo. no le quise llamar ni siquiera presidente, aunque sea el puesto. Yo le llamaba coordinador para que la gente no se agüitara, pero sí es presidente. ¿Y cuál era tu rol como coordinador del Pues consejo? eso, o sea, yo presidía todas las reuniones, yo las convocaba, yo hacía la agenda, yo hablaba con todos, y era el que definía, junto con ellos, claro, a qué nos metíamos, qué temas tocábamos, cuándo pedí. Yo, si teníamos que ir a ver al gobernador, yo era el que pedía la cita. Si no me la querían dar, pues le pedía ayuda a algunos de los empresarios. Generalmente sí nos escuchaban. Y el consejo dices que es agrupar o aglutinar a los empresarios más fuertes de Sinaloa para tener una voz más fuerte, ¿no? En equipo. Sí, ¿Pero más para fuerte. qué? O sea, ¿qué tipo de cambios hicieron? Platícame ya los tangibles que hayan logrado. Por ejemplo, dijimos, ¿qué hacemos en economía? La economía de Sinaloa está muy, muy centrada en dos cosas. En agricultura, ¿Sí? o primarios en general, también Sí. pesca y también algo de ganadería. Y por otro lado, terciarios, y no hay nada secundario, muy poca industria, y es una economía muy poco diversificada. Necesitamos trabajar más en eso. Y se nos ocurrió que tal vez crear crear una institución, porque el Consejo Sinaloense no iba a trabajar directamente en eso. Claro. No era para eso. Claro. Entonces sugerimos la creación del CODECIN, o sea, un consejo en el que estuvieran empresarios y estuvieran gente del gobierno y trabajaran juntos y se pusieran metas y que el consejo estuviera supervisando junto con el gobierno la operación del CODECIN. Entonces de ahí nace el CODECIN. Así nace el CODECIN. El CODECIN nace Muy bien, no sabía. por el gobernador Renato Vega Alvarado lo crea por sugerencia y presión, vamos a decir, del Consejo Sinaloense. ¿Y cuál es la diferencia entre el Consejo Sinaloense con el CODECIN? No, pues totalmente. O sea, el Consejo Sinaloense, en primer lugar, es una asociación civil, ¿no? En la que somos, o éramos, yo ya no estoy, y ya renuncié hace mucho. Éramos pues un grupo de empresarios que nos reuníamos para platicar. Y platicamos de lo que nos da la gana, como le dijo Juan Manuel Ley un día a un empresario. Si nosotros aquí nos queremos reunir para platicar de comida, eso vamos a hacer, ¿no? Es nuestro asunto. No nos venga a decir qué tenemos que hacer. Hacemos lo que nos da la gana. ¿Y el CODECIN? El CODECIN tiene un objetivo muy específico, está creado por un decreto y luego por una ley, y su objetivo es crear, pensar y proponer rumbos para la economía de Sinaloa y negociarlos con el gobierno y presionar al gobierno para lograrlo. Okay. Ahorita no se está logrando eso. ¿Por qué? Pues porque el gobierno hace lo que le da la gana. Por ejemplo, el gobernador Rocha acaba de ir a anunciar en Tijuana ¿cómo se llama? Un centro de convenciones en Culiacán. ¿Y a quién se lo enseñó aquí antes? A nadie. Ahora resulta que un ex rector de la Universidad de Sinaloa, que es maestro, sabe cómo construir un centro de convenciones. Por favor. No, pues, oye, es un proyecto gigante que va a tener un impacto enorme en Culiacán. Plantéaselo a la gente. Okay. No, ¿por qué? Porque a lo mejor vas a salir con una batea de babas. Okay. Que es lo más probable. Ok. Desde tu perspectiva, Alejandro, ¿qué errores crees que como empresarios o como ciudadanos hemos cometido y que pudiéramos estar a tiempo de corregir? El tema de la educación. El empresario no se mete en cuestiones de educación. La educación en México es 80% pública o no sé qué, muy alto, y un poco privada. Uh-huh. Yo creo que la educación es la base de todo. Ahí a mí yo reconozco que me faltó tiempo y energía para haber metido al Consejo Sinaloense más a temas de educación. No solo en la educación privada, sino en la pública, en las dos. Uh-huh. Se puede. Es cuestión de ser talacha y de hacer buenas propuestas. La gente no está peleada con
con las buenas propuestas. Bueno, estos gobiernos de ahorita de Morena a lo mejor sí, no estoy seguro, pero no puedo decirlo porque no he hecho la propuesta y no me han bateado. Las pocas propuestas que yo le he hecho a Rocha me las ha aceptado. Entonces no puedo decir que no. Pero el día que me las batee, pues yo lo voy a poder decir, si es que me las batea. El Consejo Sinaloense también propuso la creación del Consejo de Seguridad Pública, que funcionó muy bien una temporada y ahorita pues está ahí. No sé qué tan bien. Pero debíamos haber creado un Consejo de Educación. Un Consejo de Educación en Sinaloa para influir en la UAS, para influir en las prepas, en los COBAES. O sea, la educación en Sinaloa, como en casi todo México, es mediocre. La calidad de la educación, la formación, yo lo veo. Yo cuando me fui de aquí de Culiacán a hacer la carrera allá, yo era un alumno brillante de la mejor escuela de Culiacán. Llegué en el primer trimestre, reprobé 7 de 10 materias. Ese era el nivel que yo llevaba. Cuando yo mandé a mis hijos a la escuela, a la Universidad Católica de Chile, ¿no? Que es de los, no me acuerdo, fueron y junto con otros hijos de algunos amigos míos de aquí, y les dijeron, ustedes vienen de México, del TEC de Monterrey. Un estudiante chileno toma normalmente 6 materias por año, pero ustedes son mexicanos, vienen del TEC de Monterrey, la mejor escuela privada de México. Sí. No pueden tomar más de 3. ¿Por qué? Pues porque, ¿para qué preguntas por qué? Porque eres un estudiante mediocre, porque traes una formación mediocre. Somos mediocres, hombre, todos los de aquí. ¿En serio? Sí, claro que hay gente brillante, por supuesto que hay gente brillante. El sinaloense es brillante, yo siempre estoy convencido de eso. Pero el sistema, no. ¿Y qué es lo que está fallando? No sé bien, no me he metido a ver. Hay algo ahí en los sindicatos, hay algo ahí en la... No sé, no puedo afirmarlo. Lo que sí puedo afirmar es que la calidad de la educación en México es insuficiente y que la cantidad de recursos que se emplean son insuficientes, pero al mismo tiempo desperdiciados. Y eso es gravísimo. La educación es la base de un pueblo. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita Daniel Blanco, el hijo de Oscar, es presidente de Proeduca. Sí. Es una IAP, creo, es una asociación civil que impulsa la educación en Sinaloa. Y me invitó a una plática hace poco, una comida, y hubo un dato que me rompió el cerebro, que dicen que el 7 de cada 10 niños que se gradúan de la primaria no saben leer ni escribir corrido. O sea, a mí eso me impactó y es una consecuencia de lo que estás diciendo, ¿no? Claro, yo no sabía eso. Yo conozco Produca, ¿no? Y conozco muy bien a Daniel. Pero pues sí, si tú le escarbas, sí. A mí me parte el corazón ver niños brillantes, niños de familias de Sinaloa, ver cómo pues, se pasan todo el día en la escuela y no aprenden nada. Sí. Y es verdaderamente un desperdicio gigante de recursos que se emplean, que a lo mejor son insuficientes, no lo sé. Sí. Pero si México no le invierte en la educación y si los empresarios de Sinaloa no se meten más a temas, cada quien que agarre una escuela, pues, hombre, si es que lo dejan, ¿no? Que además no va a estar fácil. ¿Por qué? Pues porque el gobierno se va a oponer, porque los empresarios, porque los sindicatos se van a oponer. Pues sí, pues nada es fácil. Claro. De hecho, hablando de eso, de las dificultades, tú, el tratar con tanta gente, con empresarios, con políticos, creando organizaciones, no hubo, y ganándote enemigos gratis, como dijiste, no hubo algún momento que quisiste tirar la toalla y dejar de participar. No, claro que sí, muchísimas veces. Todos. Y sí, claro. ¿Qué es lo más difícil de hacer participación ciudadana? Bien hecha, ¿no? Lo más difícil, no te sé decir, o sea, lo más difícil es seguirle constantemente. Pero yo puedo decirte que siempre, afortunadamente, tuve gente que me impulsó, jaló conmigo. El equipo que teníamos, que hacíamos, de gente tan diferente y como eso que te dije, de un señor como Juan Manuel que me lleva 15 años, o Guillermo Lizondo que me lleva por ahí. Al revés, a gente como Agustín Coppel o como el Pío Esquer, que yo les llevo 12, 13 años, éramos equipo. Y entonces ellos no te dejaban que te agüitaras mucho. Sí, era muy frustrante que no te pelara el gobierno, que comenzara a ver la corrupción, porque hay mucha corrupción, había entonces mucha corrupción y sigue habiéndola ahorita. O sea, la estamos viendo. Pero me imagino que así como tuviste estos amigos que te han apoyado, ¿no tuviste amigos o gente cercana
que les causaba conflicto que tú estuvieras haciendo esa labor? A lo mejor sí, bueno, sí. Que causara algunos inconvenientes. No, nunca me llegó a afectar. Sí, yo sabía, y el que vivía aquí en esta casa, una vez me dijo, no, lo que pasa es que te dicen de ti esto y tal, qué bueno, si quieres dame la información, pero pues mientras yo sepa que estoy haciendo lo correcto, Claro. que diga la gente lo que diga, me vale un cacahuate. En primer lugar, no vivo de ellos, ¿no? ¿Y qué me pueden hacer? Sí. Ahora, si me dan un argumento de que yo la estoy regando, yo para atrás los Silvers. Y en tu experiencia, Alejandro, pues has visto pasar mucha gente quizá con buenas intenciones, pero a la hora de la hora no han dejado la huella que prometieron. Así es. ¿Qué cualidades debe tener un líder o una persona para realmente generar un cambio en la sociedad? Yo creo que una de las cosas que tienen que tener es claridad de miras y altura de miras. Hoy, volviendo al Maquillo, tenía mucha claridad de lo que quería, pero además lo que quería era de alto nivel. No era cualquier cosa. Por otro lado, tiene que tener persistencia. Persistencia, lo que me preguntabas ahorita. Que sientes que te cansa, que le estás quitando tiempo a tus hijos, a tu familia, que le estás quitando tiempo a tu negocio. Yo, afortunadamente, pues siempre tuve gente muy buena en Publicom, en los cuales yo podía delegar y descansar. Si no, pues no, a lo mejor no hubiera podido Posible, hacer. claro. Sí, claro, me hubiera tenido que regresar a chambear, Claro. a hacer talacha. Tiene que tener eso, persistencia, o sea, altura y claridad de mira, saber para dónde va, comunicarlo bien, hacer equipo y ser persistente. Esas 4 cosas. Incluso me imagino que te tocó también personas que llegaban con buenas intenciones, pero por el poder, por el ego o por los reflectores, caían en tentaciones. ¿Cómo evitas caer en una tentación estando en una posición así? Pues, no sé, no te sé decir. O sea, sí me tocó ver gente, pero no era tanto porque una tentación o eso y lo otro, sino que simplemente entraban y luego se desaparecían. Como que a lo mejor les jalaban el tapete por otro lado, un jefe de ellos, un papá, déjate de cosas, ponte aquí a chambear, yo aquí te quiero. Y ya no colaboraba con nosotros. No, ni modo. No puedes forzar a la gente a que que trabaje por la sociedad. No, pues se lo pides, ¿no? ¿Y nunca te dio miedo estar participando así como lo hacías o como lo haces aquí en Culiacán? Sí, 2 que 3. Me daba miedo a veces, pues el tema de los narcos Claro. y también a veces los gobiernos, pero nunca sentí yo que estuviera haciendo yo algo, o nosotros, que fuera lesivo. A nosotros nos mandó un recado una vez uno de ellos, con una persona que era pariente de él y que lo conocimos, mucho más joven que nosotros y mucho más joven que él. Y nos dijo, no se preocupen, nosotros ya los tenemos bien mapeados, me acuerdo que usó esa palabra. Ustedes son de aquí, como nosotros. Hagan lo que tienen que hacer, hagan su tarea. Ah, el recado fue para que le dieran para adelante. Sí. No para que... No, para que se... era para que le dieran para adelante. Tarea y nosotros hacemos la de nosotros. O sea, estaban respaldando. Nomás no trabajen directamente para nosotros, contra nosotros. Okay. Y no se vendan con otro grupo. Ese fue el mensaje, me llamó la atención. No se vendan con otro grupo. Acá. ¿Qué te duele hoy de Culiacán? Pues eso, en primer lugar, siento que no logramos ni de lejos lo que yo quería lograr. Es frustrante, pero no tanto tampoco, porque finalmente uno pues hace el esfuerzo, ¿no? Y en ningún lado yo firmé que iba a lograr una bola de cosas. Yo firmé que iba a hacerle la lucha. Y eso hice, genuinamente y con ganas. Claro, me hubiera gustado tener más éxito. Me duele la falta de nivel educativo, me duele mucho. Me duele el empresariado, el desinterés por cosas que no sean básicamente hacer dinero y gastarlo. Que la gente no participa realmente, no se involucra en temas de la comunidad. Yo creo que qué bueno que toques ese tema y ya para ir cerrando la entrevista, Alejandro. Y más lo veo yo con gente de mi generación. Creo que estamos viviendo tiempos de mucha apatía, ¿no? Sí. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes de mi edad, ¿no? 30, 35, 40, para
tener más interés sobre la participación ciudadana? O sea, Es una buena pregunta, no he pensado. Yo lo que digo es esto, o sea, una comunidad como Culiacán o Sinaloa, pero Culiacán, vamos a centrarnos en Culiacán, es como tu casa. Entonces, si tú no te preocupas porque tu casa esté limpia, esté ordenada, esté bien construida, esté barrida, esté bonita inclusive, pues ¿quién se va a preocupar? El gobierno en turno que viene y va, no. ¿Quiénes son los que deben de preocuparse? Los que aquí vivimos, los que de aquí somos, los más responsables. ¿Quiénes son los más responsables? Los que tienen más recursos, a los que les sobran un poco de recursos. Les sobra recursos de tiempo, de energía y de dinero. Y el no hacerlo, pues es irresponsable desde mi punto de vista. Para ellos no. Y están bien, están en su derecho. ¿nunca te ofrecieron a ti, me imagino que sí, algún puesto de cargo de elección popular? No, sí, claro. ¿Y por qué nunca aceptaste? No soy político, no me iban a aguantar ni 5 minutos. Sí, yo hablo, no tengo la disciplina. Sí. ¿No? Y esa sí no la quiero adquirir para estar trabajando tienes que vender muchas cosas o sea, ceder muchas cosas. Sí. No. Y aparte dije yo, bueno, lo que yo quiero es mejorar Culiacán. Claro. Eso lo puedo hacer también desde esta trinchera. Yo me la armo solito. ¿Y qué es de lo que más te sientes orgulloso de toda la chamba que has hecho? Pues de lo poco mucho que haya logrado yo influir para bien en mucha gente, de la creación de instituciones como esas, como que están todavía funcionando. Está el Consejo Sinaloense, está el CODECIN, está el Consejo de Seguridad, están los implanes que también le metimos tiempo, aunque ahorita están valiendo madre de punta a punta. De mismo Publicom, que está ahí, o sea, funcionando, tiene 50 años ya de funcionamiento ininterrumpido. Y en su tiempo yo supe dejarlos a todos en manos muy buenas. Manos como Sergio Esquer, el Consejo Sinaloense, la Escuela Activa en manos de Pepa Cruz, María Josefa Díez de Sollano de Cruz, gente que duró muchos años en los puestos y hizo las cosas mejor que los que las hacía yo. El CODECIN en su momento también, el Consejo de Seguridad, todo eso está funcionando. Y eso a mí me hace sentirme bien. Tanto como orgulloso, no, porque finalmente no es tarea mía. Es tarea mía junto con otro montón de gentes, ¿no? que lo hicimos. Yo también, yo puse mi granito de arena, pero pues no, nadie puede solo. Nadie, el que te diga que puede solo... No, te felicito. Ahorita dijiste que eres un lector, que eres muy lector. Sí. ¿Cuáles son los libros que más te han gustado o algo que me recomiendes de lo que sea, ¿no? De negocios, no sé qué tipo de leas, pero algún libro que más te haya impactado. Mira, te voy a decir lo más reciente. Me gustan mucho los libros de Yuval Harari. Sí. ¿Sabes, no? Los 3 que conozco. Nomás salió el de Sapiens. No. Está Homo Deus, ¿no? Ajá. Nexus. Sí, Nexus. Los 3 son buenísimos. Okay. Yo ahorita estoy leyendo Nexus por segunda vez. Me gusta mucho también, por ejemplo, en su momento, El Lobo Estepario y todos esos libros de Hermann Hesse, que me enseñaron muchas cosas. Me gusta leer los ensayos de Octavio Paz, de Krause, son buenos también para conocer mejor México. Novelas también. Me gustan muchos, me encanta la ciencia ficción, era un gran lector de Herbert, de Dune, de Asimov, ¿no? Una gran variedad. Yo soy un lector muy... ¿Sigues leyendo hasta la fecha? Sí, no tanto como quisiera, pero sí leo mucho. Ahorita por la enfermedad que tengo no leo tanto. Sí. Me canso más, pero sí leo mucho todos los días. Yo me levanto muy temprano a las 5 de la mañana y de 5 a 7 leo como loco. ¿De la mañana? ¿Es lo primero que haces? Sí, me pongo a tomar café y a leer. ¿Con un cafecito? Con 2. Órale, bien. Alejandro, pues doy por terminado la entrevista. Bien. Te agradezco infinitamente que me hayas permitido documentar tu historia. Aceptaste desde el primer momento, eso te lo agradezco muchísimo. Claro. Y pues muchísimas felicidades por todo tu trayectoria. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras? No, nada más decirte gracias por invitarme. Yo te acepto inmediatamente porque creo que es bueno que estas cosas, así como te digo, que ojalá que todos conociéramos mejor la vida de Maquillo Cloutier, la vida de Juan Manuel Ley López, y no la parte anecdótica, sino la parte de fondo. Claro.
O sea, sería una enseñanza brutal para la gente. Y en un formato que la gente pueda. Estos formatos son buenísimos. Lástima que no habían estos formatos en la época que Juan Manuel Ley pudiera haberse entrevistado. O el Maquillo. Hubiera sido mi sueño entrevistar a ellos. Pero bueno, ya me tocará a otros. Alejandro, gracias, te agradezco. Dale. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Pues hasta aquí llegamos con este episodio de Ganar Podcast. Si te llevaste algo de valor, por favor compártelo con alguien para que también pueda aprovecharlo. Y si todavía no te suscribes al canal de YouTube o en Spotify, pues dale seguir para que no te pierdas lo que viene. Te recomiendo también que te suscribas al newsletter de Infocus para que todas las semanas te lleves un pedacito de valor. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por aprender conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.